¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Bueno, llegó la sabrosura a la radio, ¿eh? La verdad es que presta estar aquí tan rodeado de tan buena gente, porque yo tengo ellos mucho aprecio, porque aparte de lo bien que se come allí, formen parte de la mi vida. Yo criéme en el Pozón y la cantina de Villalegre, pues es una parte, un requeso de mi vida, porque tengo grandes recuerdos ahí de cuando ya era guaje, y ahora que ya soy adulto, fartón y esas cosas, pues vas allí y, oye, agradeces todo ese cariño que te dieron de niño, pues en forma de ir allí a comer y a disfrutar. Estamos con Pilar, con Cristian y con Miguel de la cantina de Villalegre, pues aquí, para celebrar la sabrosura de la vida. ¿Qué tal estáis, amigos? Pues muy bien, mira, en veranillo, disfrutando. ¿Quién le iba a decir, que me pusierais esto para empezar el programa? Bueno, porque hay que empezar con alegría, bueno, así como somos nosotros, alegres y con vitalidad y con buen rollo. ¿Cuántos años lleváis allí? A ver, en este programa podéis falar y cortamos, no hay orden ninguna, así que yo voy a preguntar a Pilar, que ella es la más sabia de los cuatro, de los que estamos aquí, y luego vosotros ir cortando lo que queráis. Pues nosotros vamos a hacer 12 o 13 años ahora en agosto, Miguel. 12. 12. Es que son tan largos, Ya, son tan largos. Ya. 12 años, 12 años. La cantina Villalegre. Pasasteis por épocas cuando creasteis aquello del Ginderú de la sidra, que se puso de moda aquella zona para ir a tomar sidra, pero luego vosotros empezasteis ahí a despegar de una manera descomunal, ¿no? Bueno, pasamos épocas difíciles, ¿eh? Sí. Han sido unos largos años muy trabajosos. Luego, bueno, eso, el Lindero fue una historia muy guapa. La verdad que había muy buen rollo entre todas las sidrerías. Sigue habiéndolo, evidentemente, pero bueno, luego cada uno, pues bueno, va tomando un poco su camino, ¿no? Pero estaba muy bien porque hacíamos jornadas, la gente se animaba a estar allí, bueno, pues tomo aquí una tapita, Claro. tomo una sidra allí. Claro. No tienes que andar cogiendo el coche, está todo como muy centralizado, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy, muy bonita. Yo tengo muy buen recuerdo. Y era una época en la que, lo que tú decías, ¿no? Que hubo épocas más gaches, en la que aquella zona pues no era tan conocida, ese burbuseo que había Sí, ahí, ese bullicio, y vosotros sí. lo relanzasteis un poco. Sí, bueno, lo que se pretendía era que, Claro. bueno, que la gente recordara un poco que Villalegre siga estando ahí, que es una zona de sidras, como fue siempre, porque yo también pasé muchos años allí, Claro. en todas aquellas sidrerías que había, el Cañal, el Villaverde, aquellas tapinas de Andarica, Bah. de Vigaros, de... aquello Cuando, era... cuando ponían tapines de andariques, ¿eh? Ah, ¿te acuerdas, Que eh? no me Ahora va. ya, madre mía, Yo porque- acuerdo una vez con mi abuelo en el Residor, allí tirando por el Cabo Peñas, que nos pusieron percebes de tapes con una botella de sidra, que eso no se me va a olvidar en la vida a mí. Ya, mira, pues hablando de eso fue muy curioso porque una vez sacaba yo un larguero de percebe de uña espectacular para ponerlo para que la gente viera para que había ración y me dice uno, ¡ay, qué bien de tapa! Cogí un puñado, marchó, digo, bueno, y el señor que estaba al lado mirando como diciendo... Y tú, 60 euros, ¿eh? Digo, bueno, anda, ¿qué le iba a decir si el hombre ya lo estaba rechupeteando? Digo, bueno, pues déjalo que los disfrute. Pues eso hablábamos de esas tapas que había antes que Claro. es un poco... Vosotros sois la cantina de la estación Ya. históricamente, pero al final una sidrería también de toda la vida, pero lo acabáis convirtiendo en un restaurante, no voy a decir más puesto porque aquello ya como estar en casa, Sí. pero sí donde se come muy muy bien. Sí, hombre, nosotros, claro, no dejamos de ser la cantina de Renfe. Nos seguimos considerando una sidrería. Es verdad que, bueno, pues estamos muy vinculados lo que es a la Renfe, a la estación, ¿no? Al carbón, que es un poco nuestro buque insignia. Pero es verdad que le hemos dado ese punto, pues un poco más de buena gastronomía, de buenos platos de cuchara, que la gente pues pueda ir allí y degustar, bueno, esos platos que ahora, por falta de tiempo y por a veces poca sapiencia que tiene la gente más joven, ¿no? Pues tiene que venir a degustar en los restaurantes y eso es lo que pretendemos. Y tú además, Jess,
puedes decir, autodidacta casi, ¿no? O sea, Ya. a base de testosterona, de furar por la pared. A base de que es que Miguel es muy cansino también, Sí. tengo que decirlo, ¿eh? Porque fíjate, yo venía... Miguel está hablando de ti, ¿eh? Puedes decir Ya lo algo, veo, ¿eh? yo escucho primero, luego falaré. Luego atacará No. como un toro de Miura. Yo, fíjate, toda mi vida fui pescadera, nacida en el pueblo de pescadores, pues viviendo en la esencia del mar, ¿no? Trabajé de ello casi, bueno, la gran parte de Ujú. mi vida, ¿no? Luego, bueno, pues surgió el proyecto de coger la cantina, yo me echaba un poco para atrás porque, bueno, yo tenía el conocimiento de cocinar pues en mi casa, que éramos 7 hermanos, mi madre allí con la cocina a carbón todo el día, ay Nina, esto para aquí, voy a poner estos faves, voy a poner estos berces, también ponía las zapatillas a veces que nos menguaban 3 números para calentar allí, pero bueno, eso va dentro de otra anécdota, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía ese conocimiento de cocina tradicional, pero de cocina a nivel de ama de casa, o sea, mira, que yo cuando llegué allí dije, madre mía, ¿cómo Claro. voy yo a funcionar? ¿Cómo hago callos para 40? ¿O cómo Claro. hago un pote para 30? ¿Qué cantidad Claro. uso? Entonces, fue un poco creciendo, un poco pues prueba-error, lo que se suele hacer, ¿no? Y bueno, ya está el otro rondeando por ahí. Luego empezamos con las historias. Él te asesoraba, ¿no? Sí, él era mucho de... Porque él siempre fue mucho de competir, fue portero de fútbol, entonces Sí. le gusta mucho la competición. Entonces, cada cosa que había, una tapita en Avilés, vamos a apuntarnos. Y yo decía esto no, esto y esto. Y siempre es como el punto más, ¿no? Es verdad que me ayuda mucho a seguir porque él es muy insistente y también me ayuda pues a mí a querer mejorar, Claro. a querer evolucionar, pues que busco, pues miro libros, pues Canal Cocina o tutoriales o no sé qué. Entonces, bueno, a base de eso pues vas un poco aprendiendo y bueno, pues recordando un poco lo que decías tú, ese sabor, ese sabor que tienes en la cabeza de ese pote que comías con tu abuela, cómo tenía que saber, a qué te recuerda, tal, ¿no? Un poco pues, buscando esos sabores. Y además apuntaste a algo antes que yo muy interesante, que de nuestra generación para atrás ya no cocinamos en casa, casi nada. Entonces, sí que vivimos lo que cocinaba en casa nuestra abuela, incluso les cocines de carbón, que yo tuve la en casa en el Pozón, y ahora lo que vamos buscando precisamente y esos sabores. Claro. Yo un sabor de una cocina a carbón lo topo en los chigres o si no, Ya. no hay manera. Ya, por eso cuando descubrimos la historia de la olla ferroviaria, Claro, que fue que en eso el me 20 vas a contar ahora lo que llegue. fue en el 21, la olla ferroviaria es un... Bueno, deja hablar Miguel que está levantando la mano. Pero, Venga, pues, vamos a pues, dejarlo. pues, Venga, interactúa, Miguel, ¿Qué- te qué es la dejamos. olla ferroviaria? Muy Sí. buenos días a ¿Qué tal? todos. Vale, ahora me toca a mí, no ¿Y la olla Miguel? ferroviaria. Sí. Sí, Soy Miguel, ¿no? sí. ¿Hablo? Vale. Pues esto de yo soy de familia ferroviaria, ¿no? Mi padre, que para descanse, mi abuelo era guardaaguas y nació en una casilla de la vía. Y después tíos, hermanos, primos, pues trabajaron en el ferrocarril. Y entonces, esto de la cantina, de hace 12 años que lo cogimos, pues también fue una cosa que nos llamaba, no sé, como la sangre ferroviaria, ¿no? Claro. Y después, viendo el tema de la olla ferroviaria, cómo está avanzando, pues se lo dije a Pili, que siempre dice que no. Bueno, pero Bueno, luego... sí, siempre dice que no. Pero luego lo falla, que sí. Pero luego lo fae, ¿no? Pero el primero es el no, ¿no? Y entonces compramos una ollina, compramos 2, fue descubriendo tranquilo, ¿no? Sí. Hablemos lo que Sí, sea, sí, ¿no? lo que sea. Vale. Entonces descubrió que le venían aquellos aromas, esa historia cuando la madre cocinaba, ¿no? Y entonces empezamos y avanzó y se da que es una magnífica cocinera, que es una de las grandes cucharas ahora mismo que hay en Asturias, y entonces estoy muy orgulloso de ella, pero eso no vale para quedar estancado y tener una línea plana. Entonces vamos y Ya tenemos que estamos, ya progresar. estamos, Estamos vale. progresando día a día. Entonces, esa esencia ferroviaria que nos viene muchísima gente, y que te pide, ¿qué vas a comer? Dice, una olla. Digo, ¿una olla? ¿Pero una olla de qué? Claro. La gente tiene metido la olla. Una olla puede ser fabada, puede ser unas verdines, puede ser vale, lo que quieras. Y la gente, un alto grado de clientela que tenemos, que se marcha. A mí me gusta preguntar, no sé echar sidra, entonces... Lo que hago es preguntar a la gente, ¿no? Y mucha gente me dice, jolines, este bonito rollo me recuerda cuando me lo hacía mi madre, esta fabada, y entonces eso es un orgullo. Claro. Y eso lo consigue ella. Eso poca gente lo consigue y ella crea esa magia.
unido con las ollas, pues Uy, este huevo salquier, mira a ver. Efectivamente, No, estás es dándote cierto. mucho la píldora, ¿eh? lo digo pocas veces y quería decir... Primero metióte caña y ahora está... No, es que es fácil. No. Pero es bonito que cuentes cómo nace la olla ferroviaria, porque es una historia muy curiosa. Claro. Porque la olla ferroviaria era algo que La olla era más ferroviaria- común en el País Vasco, ¿no? No, la olla ¿No? ferroviaria comienza pues en los trayectos de La Robla de León hasta Balmaseda. Ah. De esos trenes que llevaban carbón para alimentar la industria vizcaína. Ujú. Entonces, era un trayecto que se podía tardar 12, 13, 14 horas, si iba todo muy bien, y en condiciones climáticas en frío, pues ya ves, recorre toda la zona de León, se mete en Palencia, va a llegar todo es el interior, y había que comer caliente. Al final, en el 19 crearon un artefacto que le inyectaban el vapor Sí. a ese artefacto, pero más cocía, más era otra cosa. Y cuando ya vino el carbón al principio de los 20, ya el mismo carbón, pues en esta olla ya lo más parecido a lo que tenemos nosotros, pues ahí se cocinaba todos los productos. Hubo momentos de hambruna, hubo momentos de tal, entonces todo lo que se podía coger era la olla ferroviaria. O ¿entiendes? sea, digamos, para el que nunca lo vio, que yo sí que aconsejo que vaya a la cantina y que lo vea, porque yo un espectáculo verlo allí a la entrada del Chigre, para que nunca lo vio, y casi como si fuera una cocina en carbón portátil, ¿no? Sí, sí, total. Total. Aparte que lo que decía Miguel, aparte de eso también le servía de brasero con el frío que hacía, ¿no? Claro. Y lo bueno que tiene la olla ferroviaria, yo siempre lo digo, que soy autosuficiente, aparte es sostenible, que abogamos nosotros mucho en nuestro restaurante por la sostenibilidad. Es un artilugio que nada, pones ahí como si fuera una especie Sí, de sí. tubo de chimenea. Levanta medio metro de... Nada más, ¿sí? con 2 o 3 tiros para controlar un poco la temperatura. Metes el carbón, pones la pota y ahí pones a cocinar, que da igual que estés en la vía, que estés en la playa, como que estés en el Monte Naranco, lo mismo nos va a dar. Ya, pero vale, tú eso ahora porque lo tienes mamado, pero supongo que hasta conseguir el punto de cocción para que la fabada salga cuadrada, supongo que tuviste que estar ahí con el tiro dando Claro. y a ver cuánto había que echar y la Claro, porque yo al temperatura y la principio de mi echaba madre. mucho carbón, demasiado Claro. carbón, me subía mucho la temperatura y yo decía, mal, entonces, bueno, a base de ir haciendo, pues vas controlando el carbón, ya vas viendo la temperatura, oye, esto está muy fuerte, voy a cerrar un par de tiros como la cocina para que no Claro. tenga tanta presión. Y nada, eso es una maravilla, son 2 o 3 horitas ahí haciéndose el pote o la fabada o las verdinas o los callos o... En realidad es una maravilla. Y con esto lo que conseguisteis fue quedar la mejor fabada del mundo 2024. Que querría yo verte en esa final, ir mangada para allá con la olla Madre mía. y llegar para allá Aquello y ponerte ahí, ¿no? Aquello fue una aventura. Yo, mira, lo pienso y se Todavía me, te respigues, me ¿eh? respiego. Fue a nivel profesional lo más grande que me pasó. Fue brutal, o sea, no me lo podía creer. Que podía creérmelo, porque al final estás todos al final, pero como siempre dices tú, Bueno, bueno, pero ya fuiste finalista algún año sí, por antes, eso, ¿no? ya había sido finalista, Claro. era el 3er año, pero es que lo ves tan difícil porque, claro, Ya. cuando llegas ahí todos llevan lo bueno, lo mejor, la Claro. mejor fava que pueda encontrar, el mejor compangu, o sea, todo muy controlado, el pimentón que no se exceda, la sal, no sé qué. Y entonces, claro, llegas allí y dices tú, "Pf, es que estoy con la élite de la mejor fava del Pero mundo". llevabas unas en la manga. Llevaba ¿Quién unas tú, en la manga. Miguel? Ella, Ah. la fabada hecha en la olla ferroviaria. Ya, pero bueno, sí, Esa a lo mejor es la diferencia. claro. Cri- Pero- Cristian, para vendedor de marketing no Es lo que digo digo, igual, ¿qué ¿eh? ¿es Miguel o es la abuela de Pili que vino hoy? Se convirtió en la abuela No, de Pili. tenía que decirlo porque Eres siempre la estoy, abuela. siempre le estoy dando mucha caña, aunque porque el no siempre va por delante, siempre estoy dando, y yo creo que se merecía este elogio, pero verdadero y de corazón, porque yo falso y vendo humos no lo soy, y quería hacerlo pues aquí delante de toda la audiencia que tú tienes, David. Bien, que son unos cuantos, aparte de mi madre, unos cuantos, ¿eh? Pues, solo que fuera para tu madre ya me era vale. mucho, sí, verdad que sí. O sea, tú llegaste para allá a la final, porque claro, y es lo que tú dices, aparte que estás con la creen de la creen de la gente que vende fabada, hay un montón de cosas que tú ahí ya no puedes controlar, ni la cocina donde vas a No. tal, ni el surao cómo se levantó ese día, que son Claro. muy buenos, pero cada uno tendrá su momento también. Entonces, tú lo que hiciste fue barrer un poco para tu casa y llevar la olla donde Sí. tú ya lo tenías todo controlado. Todo controlado, Claro. todo controlado. Yo tenía todo controlado, lo único que quería que saliera perfecto, que saliera muy bien de temperatura, que la fava se pudiera comer caliente porque tiene que estar caliente para Ujú. comerla, que el plato fuera perfecto, la fava escogida, el compango bien cortado, esa morcillina con un poco de picantín, que es la que pongo siempre.
el chorizo, que yo uso un chorizo mezcla ternera con cerdo para que no sea demasiado graso, un buen tocino. Entonces, bueno, yo es verdad que saqué el plato, bueno, el plato salía, bueno, como todo, de Niquelao. pincel. Lo que pasa que luego ya era que, bueno, que la suerte te acompañe, lo que dices tú, que pues a aquel jurado le guste más, a aquel pues le encuentre el caldo más tal. Pero bueno, el plato de verdad que lo puse con todo el amor. Es verdad que yo soy muy cantarina, ¿eh? Sí. Y yo cuando cocino siempre canto mucho. Y sobre todo cuando voy a este tipo de competiciones, ¿no? No sé por qué. Me pongo a guisar a lo mejor los callos o la fabada y ya estoy. ¿Ah, sí? Sí, parece que como las plantas que ellos cantan, sí, parece que se rece un poco. No sé, yo creo que si lo hago con alegría y con amor, Claro. todo eso al final yo creo Ayuda. que queda transmitido en el plato, ¿no? Es Claro. verdad que hay factores determinantes. Uno es la temperatura también a la que sale el plato de la fabada, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, Que claro. es importantísimo también para el... Y luego el factor suerte, que decimos, oye, hay un sorteo previo. ¿Qué número sales? El ser el primero indica que luego también el jurado puede decir, ostras, no vamos Sí. a puntuar alto. Es verdad que Pili ganó los 2 últimos concursos, los ganó con el Con primer el primer número puesto. uno, sí. Que ¿Sí? fue Sí, los sí. callos, los mejores callos de España 2025 y la mejor fideuá también, Eso, que eso, se hizo este año en Turón con el número 1, que digo, joder, a veces, oye, el tener el primer puesto es difícil, pero... eso vamos a ir ahora, pero yo sí que de los 3 donde quedaste la primera, claro, la reina y la fabada. Sí. Lo de la fabada y un antes y un después, porque ya los asturianos vamos a ir a Repunate, vamos a decir, a ver si es tan buena como dicen, Sí. y vamos a ir a buscar, y toda la gente que viene, todos los turistas, lo que van a hacer y a decir, coño, top 1, vamos a ir aquí y esto quiero probarlo, y alucinen, ¿no? Sí, hombre, es verdad que yo siempre lo digo, la gente lo ve fácil, pero el nivel de exigencia que, No, que no. tiene uno mismo a la hora de poner ese plato en la mesa es muy fuerte, porque digo, "Uf, es que me van a juzgar, o sea, todo". Entonces yo le digo, tiene que salir el plato perfecto. Es verdad que este año ha habido complicación con la fava, he tenido suerte de poder trabajar con fava de muy buena calidad, porque para mí es esencial. Claro. Una fava que no sea pellejona, que no tengas esa textura por dentro dura, que sea melosita, que la metas en el paladar y con la propia lengua la puedes hacer. Entonces, todo eso, yo, cuando una persona viene a comer a mi casa, dicen, ¿qué tal? No, perdona, es que yo se me ponen los pelos como escarpias. Cada vez que salgo a preguntar, digo, madre, a ver si les gusta, madre, a ver si está bien, madre. Porque es verdad que es una responsabilidad como el buque insignia que es nuestra fabada, tener un premiazo como es la mejor fabada del mundo 2024, la gente va con el nivel de exigencia súper alto. Claro. Cóbramelo, pero dámelo bueno. Y luego una cosa que tú no cambiaste, que hiciste la señal de identidad y que tú dices, bueno, vale, yo ya gané, pero a partir de ahora la fabada en la olla express. No, No. la fabada la sigues haciendo en la olla ferroviaria y además tú entres en el chigre y presta porque en la entrada por la puerta Sí. ya estás oliendo a fabada. Claro. Porque la tienes ahí en la La puerta tengo y está haciéndose, claro. Sí, sí, yo siempre, la olla ferroviaria siempre está en la puerta, Sí. con la fabada puesta, porque además a la gente le encanta y levanta la tapa y hace vídeos. Y es verdad que pasa, o a lo mejor vienes del tren de Oviedo y llégate ese olor a fabada que es tu madre, qué fame está dándome. El reclamo, ¿eh? Hay que parar. Sí, hay que parar, hay que parar. Sí, sí, Y sí, es verdad que sí, a fabas, otro día pues a lo mejor tengo longaniza cocida a vilés, o tengo los callos al lado. Entonces, claro, la gente pues es ver eso que Claro. es un poco pues una manera diferente de cocinar, que no deja de ser la manera más ancestral que hay, pero como lo que decimos, se pierde todo, entonces recuperar esa tradición. Pero que no hay un artificio de marketing, ya que realmente tiene sí sabor. O sea, Sí. está conseguido. No hay una cosa que tú dices, faigolo en la cocina y luego mételo aquí para que sea le dé un toque al final. No, No, y no. que Se hace todo ahí claro. realmente. Es verdad que también el carbón, yo trabajo carbón de encina, que el carbón también es importante, igual que a veces también trabajo leña, a veces mezclo leña con carbón, ¿sabes? Porque me gusta ese aroma y es diferente. Claro. Aunque sea el mismo producto, yo esa fava, hágotela en una cocina de gas o una olla express y no tiene nada que ver. Claro. Y después de la fabada, lo que decía antes Miguel, ¿no? Aquí no se puede dormir nadie. Después de la fabada, apuntaste a lo de los callos y dio la... Apuntóme él, voy a Claro, decírtelo. ¿eh? sí, ¿no? Sí, sí. Y Sí, se no. enfadó conmigo. Claro, es que vaya estrés, chico, no me deja respirar. Claro, tú en plan, bueno, ahora vamos unos añinos Ya. a disfrutar bebiendo aquí fabada Sí, como hombre. si no hubiera mañana. Claro. Y dices, no, aquí hay que seguir. Ya. A por los callos. Por los callos. Y ganaste. Ya, me quedé perpleja. de Increíble, verdad, ¿eh? Increíble. O sea, yo creo que me pinchan ese día y tampoco sangro. Porque además entre la número 1, de una número 1 digo, ala, venga, para adelante. Yo con mis callos, pues eso, los guisos, como los que hacía mi madre, porque claro, es que
el callo no es como la fabada, tiene un abanico tan amplio de maneras de realizarlo, de tamaños, de picante, de yo he hecho morcilla, yo no la he hecho, yo he hecho chorizo, yo no lo he hecho, yo he Claro. hecho... Entonces, claro, era un poco, bueno, pues ya pasé a la final, que fue una sorpresa grandísima pasar a la final. Bueno, pero eso ya es normal. Con los jurados que te van allí es normal. Vamos a correr el tupido velo. Y cuando me nombraron, yo creo que, vamos, que me pinchan y no sangro ese día. Pero fue qué increíble. Ah, brutal. ya volvemos a decir, la fabada hay un nivel altísimo, pero en los callos y otra cosa increíble, porque claro, estás compitiendo con gente de toda Asturias Sí, ahí. sí, Y lo que tú decías antes, cada uno de su padre y su madre a la hora de elaborarlos. Claro, por eso yo lo veía muy difícil, porque claro, pues lo que hablábamos, unos pues los enamoran de una manera, otros de otra, a lo mejor yo pues lo hago más guiso como lo hacía mi mamá, y a lo mejor pues otro lo hace más, pues yo qué sé, más diseño, el callo más grande, más preparadito, yo qué sé. Entonces claro, yo veía unos callos tan espectaculares allí, que decía yo, madre mía, o sea, parecía una hormiguina allí metida. Pero mira, a mí préstame porque son callos que tan bien de tamaño, no son ni sábanes, ni son una cosa que tienes Que coger con cuchara. Claro. Y tienen, no hay un picante que te tumba, pero tienen un picantín, tienen alegría de la vida. Secreto. Claro, No tienen digas alegría nada, de la Pili. vida. No digas nada. Pues fíjate, todo prueba, porque luego Yo dicen... aquí soy Que lo, sacando, vivan, ¿eh? que lo vivan allí en la cantina. Bueno, también, pero bueno, hay que darles cierta información para abrirles el paladar, Claro, para que que les vayan, apetezca que ir y vayan. decir, coime, pues voy a ir a probar esos callinos. Te quería hacer yo a ti una pregunta, David. Ah, sí, a mí. Sí, pensé que era a mí, sí, ya a estaba ti. asustada. Y la gente como tú, la gente que se dedica por ahí pues a los concursos estos, que va a probar y la pasan y después van a la final y tal, ¿qué siente cuando un pasado es el que tú has pasado el que gana? Ostras, pues yo lo primero, yo como, no voy a decir como si lo ganara yo, pero dígote que yo una alegría inmensa. Lo sé. Porque tú parece que no, pero cuando vas a estos concursos hay mucho en juego, hay mucho dinero al final detrás y mucho esfuerzo y Sí. mucho cariño. Y les coses te les tomes de forma lo más profesional posible, pero a veces, no voy a decir que tengas síndrome del impostor, pero dices, bueno, intentas hacerlo, pero dices, igual aquí tendría que venir una estrella Michelin o algo que tiene más nivel, ¿no? Gastronómico. Sí, sí. Y cuando alguien que pasaste tú a la final y dices, coño, pues mira, ganó, pues dices, coño, pues igual algo noté yo ahí que tal. Es una ¿entiendes? responsabilidad para vosotros Claro, muy grande. enorme. Y yo creo que los segundos se fue el premio para Madrid a este... A la tasquería. A me la parece que tasquería era, no, pero bueno. tiene dos locales, que el hombre tiene una estrella Michelin, no sé cómo se llama ahora mismo. No sé. El segundo premio se Sí. fue para Madrid, Sí. a la tasquería. Bueno, que fue un premiazo, ¿eh? Estás Claro. orgulloso de ello, ¿no? Sí. Gracias, Muy, David. muy contento. Contestado. Y luego, después de eso, llegó la Fideuà, que tú ya decías, O a sea- ver, de estos no van no puedes ir ahí a competir. Cosa con de los que Miguel lo también, ¿no? Lo Y de la para allá Fideuà. fuiste sin ningún problema. Porque además es que- Apúntate Miguel también sin avisarte. Claro, es que Miguel... Sin siempre- saberlo ella, sin saberlo Sí, ella. es que me dice, no, te apunté. Yo me dice, ¿te apunto? Y yo siempre digo, no. Y luego me dice, mañana no sé qué. Digo, ¿pero qué? Dice, no, si ya te apunté. Digo, pero Miguel, si te dije que no me apuntara. O sea, Hay que hacer una Fideuà, venga. No, y no Ojalá- quería ir, la tuve que chantajear. sí, es verdad, es verdad. Pero luego, ahora te lo cuento que es muy anecdótico eso. Pero yo decía, madre mía, voy con los 10 mejores arroceros que hay en Asturias, porque es gente que se dedica a hacer arroces Claro, y fideuás. claro. Yo me salí de mi zona de confort, que os las cucharas, me puse a hacer fideuás, que debía haber hecho 8 en mi vida, que dije, madre mía, que es verdad que yo el producto del mar lo controlo bien porque nací en ello, entonces hice un buen fumé que yo creo que es la base esencial, porque al final el producto todos usábamos el mismo, ¿no? Pues no voy, dice, si vas y ganas te compro una moto. Y me la compró, ¿qué te parece? Para que te des cuenta. Impresionante, ¿eh? Sí, no, es Ya. que yo se la reclamé, dijo, Sí. no dijiste que es que yo no pensaba que ibas a ganar. Digo, no se siente, Yo siempre me apunto para ganar. ya lo sé, y yo también, pero entender que todo el mundo es bueno y Claro. todo el mundo... Bueno, pero ya es verdad que tú, lo que decías antes, ¿no? La fabada y los callos en vuestra casa siempre estuvieron ahí, ¿no? Siempre pero estuvieron la ahí, Fideuà, no. Vamos, yo- No, vamos, que va, y para y nada. compitiendo con grandes locales que faen arroz en Asturias, Sí. bueno, pues llegaste ahí, cuidado, ¿eh? Muy bien. Yo me quedé, bueno, también... Bueno, pero yo probé el la otro día, estaba buenísima, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy buena. Gracias. Muy Yo buena. creo que, porque al final lo que hablábamos, el producto es para todos igual, porque ellos te obligan a usar lo mismo todos, los mismos ingredientes, Ujú. no puedes llevar nada que no estés dentro del protocolo de la Fideuà de Gandía, ¿no?
Lo único que te diferencia del resto es el caldo que tú hagas, el sabor que le des, ¿no? De hecho, que yo cuando fui a competir a Campeonato del Mundo a Gandía, que fui representando a Asturias, que bueno, me lo pasé pipa. Pipa, fue una experiencia gastronómica y a nivel personal grandísima, conocí muchísima gente. Yo llevaba mi caldo, yo lo llevé a... Y la bandera, que ya te vi ahí Sí, con ella, ¿eh? sí. El caldo y la bandera. Sí, la bandera porque iban representantes de Turón, ¿verdad? Es el Ayuntamiento de Mieres. Y digo, oye, Ah. por Dios, traer una bandera, vaya a ser que aquello parecía Eurovisión, Te lo juro, o sea, estamos allí en un... Estamos en tirao- un banco, Sí, ¿verdad? Tipo claro, representando a Asturias, total, Europa. parecía que Eurovisión, decía yo, madre mía. No, si ganan vamos al jacuzzi, digo, porque no os vengáis de arriba. Yo tenía a la derecha a los mexicanos y a la izquierda a los japoneses. Yo miraba por ¿En el pobre y serio? decía yo, y yo con la pata coxa que iba para allí. Ya, que ya había te vi. Y roto el pie. todo hombres, todos cocineros. Sí, todo. Solo había dos la única mujeres, mujer- ¿no? ¿Sí? No, uno solo, los demás eran, yo No, creo que eran ayudantes. De Ayudantes. mujer cocinera solo estaba La yo. única. Sí. La única. Impresionante, ¿eh? Entre Pues 35. yo todavía mujer. pensaba que íbamos a traernos algo de allí. Bueno, porque tú eres un flipado. Va, ya está. Porque este... David, he de decir que la gente en Gandía tenía muchísimo respeto a Pili, porque claro, decía, esta mujer en Asturias lo gana todo. Claro. Y era como toda la gente hablaba de la chef asturiana, de Pilar Meana. Sí. Toda la gente hablaba de Pilar Meana, era, o sea, la gran favorita, esto Claro. igual que otros concursos, pero sí, allí en Gandía toda la gente la reconocía. Fue un evento muy guapo, la verdad. Muy guapo, una experiencia súper chula, un tiempo maravilloso, nos trataron súper bien, o sea que... Una Para maravilla. repetir, para repetir. O sea, el año que viene volvemos y ya a ver si apuntamos, ¿no? A ver si A ver si apuntamos un poco más arriba. Lo intentaremos. Y no te decía nada, tú, asturiana, dedícate a la fabada y déjate de... No, claro, bueno, a ver, yo vi lógico que hubiera ganado, el que además que los que ganaron, los dos primeros eran de Gandía, lógico y normal. Es como cuando se lleva la fabada de Asturias Claro. fuera, que te duele el alma. Sí, sí, lo que tú decías de los callos y tal, a mí eso duerme un poco, también, ¿eh? Ya está un poco confundida. Ganó uno de Valencia y segundo quedó uno de Tenerife. No, ganó No, de era, el Gandía. restaurante era de Valencia. El restaurante de fíjate, Valencia fíjate. no deja de ser levantinos y el otro, el que quedó segundo, Sí, ese sí había era de ganado Tenerife. la mejor arroz de no sé qué año para atrás. Sí. Es de Tenerife. O sea, Bueno, había vamos, muchísimo nivel. muchísimo nivel. Bueno, Sí, no, hace te mucho estás diciendo que tienes un mexicano y un japonés al lado, ¿qué más quieres? Pero no había color. Y se llevó, el japonés se llevó la mejor fideuá de fuera de España. Sí, internacional, sí. Pero bueno, escúchame, iba con un séquito allí de tres. Yo la- miraba para el lado. Y yo decía Es verdad que tienen costumbres un poco raras porque lo probaba con la mano, ¿no? Con la mano, Los una cosa alimentos. muy Ah, rara, sí. Era Sí. un poco extraño Bueno. Y todo. con la misma cuchara, David. Ya, ¿eh? Bueno, pero Estamos- yo decía, Y yo la- miraba, bueno, hombre, pero y las mujeres le ponían las cosas, él ordenaba y se lo colocaban ahí eso te todo. gusta a ti, ¿no? Eso no, Claro. eso. A mí lo que me gusta eres tú. Sí, sí, ahora disimula, anda. Bueno, pues, Mayor Fava del Mundo 2024, Mejores Callos de España 2025, ganaste la mayor fideuá de Asturias 2025 también. Lo siguiente que queda y el pote, habrá que apuntárate, Miguel, ¿no? ¿O qué? Ese es, sí, me Apuntárate. apuntará seguro. A ver si El- la dejan participar también, ¿eh? No lo sé. Eso no será lo sé. otra. Claro, claro. Claro. Pero bueno, ¿quién más da? Escúchame, Quiero decirte, estoy- Fijo que estamos en el pote, vamos. Estoy que Lo no lo adelanto. creo, de Claro. verdad. Una persona, fíjate que a veces dices tú el éxito. A mí me está llegando el éxito con 56 años que tengo. O sea que le animo a todo el mundo a que nunca pierda la esperanza, porque el éxito puede llegar en cualquier momento de tu vida. Que bueno, y también es verdad que hay que tener suerte, pero hay que tener esperanza y ánimo y seguir luchando y Y trabajarlo, ¿eh? sí, Y estar trabajar se preparado trabaja para mucho. si llega ese momento. Estar preparado. Pero para eso ya estás tú, hijo mío. Gracias. Ya estás tú. Ya lo prepara todo el Yo equipo. para cocinar y él para preparar. Aquí, menudo. Bueno, sois un tándem perfecto, la verdad, ¿eh? Tándem perfecto. 28 años casados, ¿qué quieres, Nin? Ahí está. Decía ¿Dónde mi vas a madre. topar un paisano Si a mi mayor en la madre vida? caséme y arrepentirme. Miguel? Ya, yo no digo nada. Bueno, Pilar, Miguel, Cristian, la cantina Villalegre, dir a probar la olla ferroviaria, tal y como ese día idea hacer la gana Pilar, que me lo vais a agradecer mucho. Un abrazo fuerte, muchas gracias y que sigan llegando muchos más éxitos, hombre. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Chao.